como ya lo he mencionado, creo que ya la mayoría sabe, en esta mañana vamos a traer la meditación, o va a haber dos meditaciones. La primera, o en primer lugar, el hermano Renato, con el estudio bíblico, y luego vamos a entonar un cántico, y luego mi persona también va a tener un estudio. Nos han dicho 15 minutos cada uno, pero de da la casualidad que el hermano Renato y yo no somos de hablar mucho, así que probablemente sea 10 o hasta 100. Pero que en realidad que el Señor pueda bendecirnos a través de esta meditación. Personalmente ya de por sí, seguramente lo mismo para Renato, la preparación y el estudio ya es de bastante bendición para nosotros y para nuestra familia de hecho, y que también sea de bendición para la iglesia. Adelante, hermano Renato. Buenos días, hermanos. Agradecer al Señor siempre por la oportunidad de compartir con ustedes lo que me viene enseñando. Definitivamente siempre que me toca compartir un mensaje, un devocional, siempre estoy nervioso, honestamente. Es raro porque usualmente trabajo hablando frente a un micrófono y muchas más personas, pero la importancia y la reverencia que entiendo hay dentro del mensaje es muy diferente. Por ello les invito a ponerse de pie, por favor. Miembros de oración. Reverencia, hermanos. Señor Padre Santísimo, gracias, Señor, por este momento que me permites compartir con los hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra, por lo que nos enseñas mediante ella, Señor. Permíteme ser un instrumento tuyo, Señor, dentro de tu voluntad. Y ojalá lo que digamos, tanto con el hermano Yael como yo, Señor, sea siempre de acuerdo a tu verdad, Señor, sea para la edificación de tu iglesia. Te pido por los hermanos, por el pastor y la labor que realizo, Señor, que lo pueda siempre guiar y ayudar, Señor, dentro de su trabajo. Te pido, Señor, y te agradezco por los hermanos presentes, que entendamos cuán bendecidos somos, Señor, de estar aquí contigo. Todos sus favores te los pido en el santísimo nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por favor. Vamos a buscar en nuestras Biblias la carta a Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 8 al 11. Primero, si ya lo encontraron. Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 8 al 11. La carta de Tesalonicenses es escrita por el hermano Pablo para la iglesia de Tesalónica. Entonces, la carta de Tesalonicenses está dirigida a una iglesia, a miembros, a hijos de Dios. Y es por ello que el día de hoy, hermanos, vamos a ver cómo el Señor, utilizando tanto a Pablo como a la iglesia de Tesalónica, nos exhorta a nosotros, hermanos y miembros de la iglesia, a cómo actuar. Voy a leer el versículo a partir del versículo 8. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Intentamos, hermano, y para dejar algo claro desde el inicio, no vamos a poder alentarnos unos a otros, ni vamos a poder edificarnos unos a otros, ni vamos a poder ser de bendición unos con otros, si es que no es en el Señor. No hay forma de ser, de edificarnos como iglesia, como hermanos, si no es mediante nuestra rendición al Señor.
sino es viviendo como el Señor nos enseña. A partir del versículo 12 se trata más a detalle esto. Voy a leer el versículo 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Cuando el Señor nos llama en el versículo 13 a tener estima y amor por los hermanos, en este caso está dirigido a una iglesia, por los hermanos dentro de la iglesia, el Señor no se refiere a que tengamos cariño, a que nos llevemos bien, a que no nos queriemos, a que no necesariamente, sino el Señor nos llama a tener mucha estima y amor. La palabra mucha, que se utiliza aquí en el versículo 13, de mucha estima y amor, cuando busqué el original, o sea, la traducción más cercana al lenguaje original, la palabra mucha significa cruzando por encima de más abundantemente. Cruzando por encima de más abundantemente. Más abundantemente es el estándar, cruzando más allá. La forma en la que el Señor nos llama a tener estima y amor entre nosotros es mucho más abundante de lo que pensamos. El amor que nos llama el Señor a tener entre nosotros, creería, hermanos, dista mucho del amor que estamos teniendo. El amor al que nos llama a tener el Señor por nosotros y entre nosotros, creería que es muy diferente del que estamos teniendo actualmente, empezando por mi persona, definitivamente. La palabra mucha que utiliza aquí el Señor en el versículo 13, mucha estima y amor, no solo se refiere a cantidad. Cuando busqué la traducción original, la palabra mucha no solo hablaba de superabundante en cantidad, sino superior en calidad. Entonces, el Señor nos llama a tener estima y amor no solo superabundante, sino de superior calidad. Cuando algo es superior en calidad, es algo que es mejor que otra cosa, ¿no? En los aceites, ¿no? hay aceites de calidad baja, superior calidad. Quiere decir que el otro aceite es mejor que este. Y el Señor nos llama a tener una estima y un amor superior. Y entendamos, hermanos, que el amor más superior que existe, el mejor amor que existe, es el amor de Dios. Y de hecho, es el amor que tiene Dios para con nosotros. La palabra amor que se utiliza en el versículo 13, en mucha estima y amor, es la palabra ágape. No sé si recordarán, pero en reiteradas ocasiones hemos estudiado en la iglesia la palabra ágape. Y la palabra ágape es un amor incondicional. Es un amor sin esperar nada a cambio. Es un amor sin importar la respuesta del otro. Y es tal cual el amor al que nos llama a tener Dios entre nosotros, hermanos. Y muchas veces nos pasa que decimos, no, es que el hermano es complicado, no, que el hermano es áspero, yo le doy amor al hermano y él lo rechaza, entonces, ¿ya para qué? El amor al que nos llama a tener el Señor entre nosotros implica un amor incondicional, sin importar cómo esté la otra persona. Y es el amor ágape, es el mismo amor que tiene Dios por nosotros. Porque ¿cuántas veces creen que somos complicados para con Dios? ¿Cuántas veces creen que somos ásperos con Dios? ¿Cuántas veces creen que ¿cuántas veces creen que rechazamos al amor de Dios? Y es por ello que Dios, conociéndonos, conociendo que su iglesia somos hijos de Dios, pero somos humanos, nos llama a tener este amor por nosotros. No, como les decía al inicio, no solo cariño o afecto, me caes bien,
sino el amor que nos llama a tener Dios entre los hermanos es el mismo amor que tiene Dios para con nosotros, y es un amor incondicional. Y dentro de ese amor, con el amor que nos enseña Dios a tener por nosotros como base, es que pasamos a los siguientes versículos. En el versículo 14, voy a leerlo. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Cada una de estas cosas, amonestar, alentar, sostener, ser pacientes, es teniendo como base el amor que nos enseña a tener Dios por los hermanos. Sin el amor que nos enseña Dios, si no estamos en ese amor, cada una de estas cosas no solo son, disculpen la palabra, inútiles, sino que pueden ser incluso hasta contraproducentes, porque no está haciendo las formas en las que el Señor nos llama a hacer. Estos verbos, amonestar, alentar, sostener, todos tienen antes, en el original, el verbo estén. ¿Vale? Tienen el verbo estén. O sea, busqué el tiempo, me sale que es presente subjetivo. El presente subjetivo, según leí, no es que sea experto en lengua, se refería a un deseo o llamado. Es un deseo, un llamado, una orden que nos da el Señor. Y la palabra estén es continua. Es presente continuo. Estén amonestando todo el tiempo. Estén alentando todo el tiempo. Estén sosteniendo todo el tiempo. Estén siendo pacientes todo el tiempo. Y es, nuevamente, y es el mismo amor, es la misma forma que tiene el Señor para con nosotros. El Señor es paciente con nosotros siempre. El Señor es amoroso con nosotros siempre, sin importar cómo estamos o cómo somos. En la palabra amonestar, que es la primera, amonestar, que amonestéis a los ociosos. La palabra amonestar es advertir gentilmente. Y es cierto, es advertir gentilmente, es advertir con amor y recordando que lo que hagamos tiene que ser conforme al Señor. Creería que no sé cuántas veces, al menos yo no lo hago, pero cuántas veces vemos al hermano que está en error, vemos un hermano, una hermana que está equivocado, que está equivocada. Creería que son muy pocas las veces en las que le decimos algo. Es más un roche, cuando no es cierto. En realidad el Señor nos llama a amonestarnos, a advertirnos gentilmente, nos llama a preocuparnos por nosotros. La otra cosa a la que nos llama es que alentéis a los de poco ánimo. Eso se refiere a consolar, a animar a los hermanos que no están atravesando necesariamente la mejor situación. Igual en la siguiente, que sostengáis a los débiles. La palabra sostener se refiere, y me gustó bastante su traducción más exacta, que es estar firmemente adheridos. Estar ahí con el hermano. Por sostener a los débiles. El Señor no se refiere a, ya hermano, ya no está todo mejor, ya hermano, ya, lo lamento mucho. Tal cual nos llama a estar firmemente adheridos, estar con el hermano todo el tiempo. Interesarse por sus dificultades, interesarse por si está bien, si está mal, interesarse si ya compartió algo, nos llama a estar firmemente adheridos con él. Y acá yo sí tengo que hacer una culpa, que es algo que me ha mostrado el Señor durante este estudio. Y es cierto lo que dice Joel, definitivamente cada estudio que me invita a dar el pastor o cada prédica o devocional siempre termina siendo, creo yo, mucha más de bendición para mí que lo que puede ser para ustedes. Y acá yo me da culpa, en el cual, honestamente, hermanos, y les pido perdón por ello, no sé cuántas veces los he llamado a ustedes a preguntar cómo están, no sé cuántas veces les he escrito
aún sabiendo que no están tan bien, que ya no han compartido. Y esto que me ha permitido entender el Señor, creo que es algo que todos deberíamos entender y ojalá en el Señor buscar practicar. Ser pacientes para con todos. Una de las cosas que como sociedad nos está sucediendo, hablo ya del mundo como sociedad, es la pérdida de empatía. Estamos en una sociedad que se está transformando y se está llevando a cada vez tener menos empatía. Es una sociedad tan egoísta y tan competitiva que lo que le pasa al resto no es mi problema. Que lo que le pasa al otro, no sé, yo estoy en lo mío. No estoy trabajando, tengo que ser, tengo que avanzar, no me puedo quedar. Si él se quedó en su problema. Cuando definitivamente no es así. O sea, la sociedad nos está formando incapaces de comprender las emociones del otro, incapaces de entender su dolor e incluso de compartir su alegría. Hermanos, nosotros no pertenecemos al mundo ni a la sociedad, tal cual dice en el versículo primero que leí. Pero nosotros, que somos del día, nosotros estamos en el Señor. Por lo tanto, no tendría que ser igual entre nosotros, hermanos. Y partiendo de ahí, ojalá entre nosotros no solo tengamos empatía uno con el otro, sino que nos amonestemos cuando sea necesario, que ojalá nos alentemos cuando se deba, nos sostengamos cuando estemos mal, seamos pacientes entre nosotros, comprendamos el dolor de los hermanos, nos alegremos cuando el hermano está alegre, que consolemos al hermano. Creería que no somos conscientes de la relación a la que nos llama a tener el Señor como hermanos. El ser hermanos no es solo un título, no es solo un prefijo antes del nombre, ¿no? Hermano, hermanito, ¿cómo está hermano? Hermana, hermano, no es solo eso. La palabra es mucho más fuerte, es mucho más profunda de la que creo somos conscientes. Y es por ello que el Señor nos llama a amarnos más allá de abundantemente. Nos llama el Señor a amarnos cada día de una mejor forma, y es en el Señor. El vínculo que tenemos nosotros como iglesia, como hijos de Dios, es el de la sangre de Cristo. O sea, el vínculo que tenemos como iglesia, como hermanos, no es el asistir a la glorieta, no es conectarnos a los miércoles, no es, ya lo conozco varios años a los hermanos. El vínculo que tenemos como hermanos, como iglesia, es la sangre de Cristo. Y no hay vínculo más poderoso y más hermoso que la sangre de Cristo. Ojalá, hermanos, nuestra relación sea tan cercana como la relación que quiere Dios tener con nosotros. Y definitivamente, esa relación no va a ser posible si es que no le permitimos al Señor transformarnos. No va a ser posible si es que no rendimos nuestras vidas al Señor. Creería que si nos dejamos solo ser, porque yo soy así, o sea, definitivamente ninguna de estas cosas va a suceder. Porque por naturaleza no vamos a poder tener esa relación a la que nos llama el Señor tener. Voy a terminar leyendo estos versículos a partir del versículo 15. Mirad, hermanos, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Y dentro de ello, hermanos,
Y les pido sus oraciones, no solo por mí, por el pastor, por las hermanas, por los hermanos y por cada uno de nosotros mismos, que entendamos que el Señor nos quiere transformar y ojalá le permitamos al Señor transformarnos para poder ser esa iglesia que el Señor desea que seamos. Gracias, hermanos. Buenos días con todos nuevamente, hermanos. A los hermanos que nos he saludado, agradecido, como mencionábamos al principio, y Leonardo también lo mencionó, al Señor por la oportunidad de poder compartir su palabra y de hecho de ser bendecido también en la preparación de la misma. Les voy a pedir que busquemos en nuestras Biblias, 4 hojitas antes del versículo que leyó Renato, en Colosenses, capítulo 1, versículo 10. En el grupito de Colosenses. Colosenses, capítulo 1, y leemos el versículo 10. Capítulo Colosenses 1, versículo 10. Dice la palabra del Señor: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Voy a pedir, hermanos, que tengamos una oración y bueno. Amoroso Señor, gracias, Padre, por la palabra que nos has permitido tener a través del hermano Renato. Gracias también por este momento de reflexión y de estudio de tu palabra, que a partir de ella, Señor, podamos rendirnos cada vez más a ti y permitirte ser el Señor en nuestras vidas,
que nosotros, Señor, sobre todo podamos entender nuestra necesidad de ti y de rendirnos y de ser cambiados para ser agradables para contigo, Señor. Bendice este estudio también y que se pueda hacer siempre, Señor, tu voluntad y nuestros corazones estén dispuestos a ser edificados y cambiados y para. En el nombre de Jesús. Amén. Estaba pensando en algo para iniciar como una introducción para este estudio y recordé una frase. No sé si sepan quién lo dijo, la frase es esta: no hay magia en la magia, todo está en los detalles. ¿Alguien escuchando? ¿De quién? Quizá el hermano Melinda sepa. Su familia está relacionada con quién dijo esta frase. Pero su hijo trabajó en. Bien, sí. La frase fue dicha por Walt Disney. La repito: no hay magia, en la magia todo está en los detalles. Walt Disney lo dijo. No vamos a tener un momento motivacional, solamente recordar la frase. De hecho, no sé si tiene a partir de esta frase, por cierto, ¿por qué se usa esta frase? Incluso la hemos tocado en algún momento en la maestría que estoy llevando. Hay un modelo de servicio al cliente que casualmente se llama modelo Disney y que tiene que ver con, Walt Disney, cuando dijo esta frase, desarrollaba cuál es el secreto de lo que es hoy por hoy Walt Disney, incluyendo sus parques y sus películas, y decía que tiene que ver con conocer al detalle a su usuario, o sea, al que ve la película o al que va al centro o al parque temático, y conocer a detalle a esa persona para darle lo que desea, para agradarle, para tenerlo así. Entonces, cuando fuimos en algún momento también con Claudia a México, cuando nos casamos, nos sorprendió bastante porque también fuimos a una especie de parque recreacional que veía en México. La manera en que él era temático de la selva, algo así, y no había algo que no pertenezca a la selva. Incluso el parlante estaba ambientado, camuflado como si fuera una piedra. Algo que en Perú pues, no se me ocurre algún lugar que sea así, ¿no? Así que se cuide hasta el mínimo detalle. No sé, por ejemplo, nos vamos a las Huacas del Sol y la Luna, que por cierto hay muchísima más historia y muchísimo más material respecto a lo que vemos en Estados Unidos y en México y en otros países, en lo nuestro, es decir. Pero siempre no está todo perfecto, ¿no? Una señora, recuerdo que era guía y nos decía cómo es posible que han puesto un techo de metal ahí, como que no va con lo que se trata de explicar acá, con la idea de ser algo más, como que es muy, decía ella, violento con la estructura que se veía ahí. Sí, pues, o sea, estamos hablando de Huacas, un techo de metal, ahí, compadre, no va mucho. A diferencia de, como mencionaba, en este modelo que se llama el modelo Disney, que es un modelo, repito, que se estudia mucho en logística y en servicio al cliente, por el tema de cuidar cada detalle de lo que se hace. Y a manera de introducción, ahora llevándolo a lo que quería para estudiar en esta mañana, pensaba y reflexionaba con esta pregunta: ¿cuándo es que más buscamos la voluntad de Dios? ¿Cuándo es que más decimos: Señor, por favor, muéstrame tu voluntad? Señor, por favor, ayúdame a encontrar qué debo hacer, qué debo decidir. Y suele ser, lamentablemente, en decisiones o problemas grandes. Suele ser cuando tengo que tomar una decisión muy importante, cuando estoy sin trabajo y necesito trabajo, cuando estoy con una gran deuda y necesito pagarla, o cuando estoy, no sé, en un momento de tomar una decisión de elegir una carrera o no elegirla, o de tomar un trabajo o no tomarlo, de hacer un viaje o no hacerlo. Casi siempre cuando decimos: Señor, muéstrame tu voluntad, es porque algo grande tenemos que decidir. No siempre, por cierto, ojalá que no sea siempre. O también, ¿cuándo es que más buscamos de Dios? Lamentablemente a veces, y creo que es una de las razones por las que el Señor también nos prueba, como humanos esperamos a los momentos difíciles para recién buscarle más al Señor. O sea, tiene que pasarme algo feo para recién ir con mucho ímpetu. Y creo
creería que es parte de la naturaleza humana, pasa también, o podemos verlo en algunos personajes en la Biblia, no que necesariamente esté bien, pero es parte de nosotros. Pero la mayoría de veces, cuando todo está tranquilo, cuando solamente hay detalles que resolver, yo lo manejo. Yo me encargo. En cambio, cuando hay algo grande, sí, Señor, muéstrame tu voluntad, Señor, te busco, Señor, te necesito. Y me hacía pensar en esta frase que decía Disney, como le mencionaba, todo está en los detalles. Y quería ahora sí, ya adentrándonos en el versículo que habíamos leído, voy a pedir que por favor leamos Colosenses, el capítulo 1, el versículo 9, que es uno anterior al que ya habíamos leído. Colosenses capítulo 1, versículo 9, y dice, bueno, evidentemente es una carta de Pablo a la iglesia en Colosas, perdón. Les escribe en este versículo, por lo cual también nosotros, Pablo dice, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que entendamos un poquito este versículo, en los versículos anteriores Pablo está hablando de Epafras, no se pronuncia exactamente, que él había venido desde Colosas hacia Pablo diciéndole, de hecho en la última parte del versículo 8 dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Vino Epafras y le habló a Pablo diciéndole, oye, esta iglesia en Colosas tiene mucho amor en el Espíritu, ¿no? Y a eso responde Pablo diciendo, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, desde que nos enteramos lo que nos dijo el hermano Epafras, no cesamos de orar por vosotros, dice Pablo. Entonces, desde que nos enteramos que ustedes, iglesia en Colosas, están viviendo su amor en el Espíritu, no cesamos de orar por vosotros. Y dice, y de pedir, y ahí empiezan diciendo que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, ya entrándonos en esta parte de pedir que Pablo pide específicamente por tres cosas. Luego vamos a hablar un poquito más de llenos de conocimiento, pero específicamente pide porque conozcan su voluntad, dice el conocimiento de su voluntad. Luego dice en toda sabiduría, 2, y 3, inteligencia espiritual. Se le pide voluntad de Dios, evidentemente, sabiduría e inteligencia espiritual. Si hablamos de la voluntad de Dios, algo que no necesariamente creo tenemos en mente cuando pedimos su voluntad, es que su voluntad se trata de su voluntad. O sea, literalmente es lo que Él quiera. Yo pido que el Señor me muestre lo que Él quiera. Señor, yo quiero hacer lo que tú quieras. Y al hacer eso debería nuestro corazón entender que se está rindiendo completamente su voluntad para aceptar la voluntad de alguien más, en este caso del Señor. Entonces, si yo le digo a alguien, o bueno, ¿no? Como se habla mucho, o he visto algunos videos sobre eso, cuando alguien dice, no, lo que tú quieras, pero esto no. O vamos a comer lo que tú quieras, menos, pero alitas, pero tú eliges dónde. O vamos a esto, ¿no? O sea, a veces se usa mucho eso, o he leído mucho algo, cosas así en redes. Eso no sería rendirse a la voluntad de Dios. O sea, yo no le puedo decir, Señor, que se haga tu voluntad, y sí, o sea, evidentemente podemos, o el Señor es tan bueno y tan fiel, que podemos decirle el deseo de nuestro corazón sin lugar a dudas. Y no creo, bueno, entiendo que el Señor, podemos decirlo en confianza, pero entendiendo que su voluntad no se sujeta para nada, en ningún punto, a la nuestra. Señor, yo deseo esto, pero cuando Jesús mismo lo dijo, pero que se haga tu voluntad, no es solo una expresión para convencer a alguien, como alguien lo haría, como los niños lo hacen con sus padres. No. Se trata de una rendición completa de mi voluntad para que se haga manifiesta tu voluntad. Luego también menciona Pablo sabiduría, que como ya hemos leído en otros versículos, y entendemos que la sabiduría viene del temor de Dios, que es literalmente rendición. No hay sabiduría sin rendición. En el Señor, obviamente, no hablamos de la sabiduría terrenal, hablamos de la sabiduría bíblica o la sabiduría espiritual. No hay sabiduría del Señor sin rendición, porque tiene que ver con el temor de Dios, con el hecho de la reverencia, el aceptar su soberanía para con nosotros. Y luego también dice inteligencia espiritual, que literalmente tiene que ver con entendimiento espiritual. El hecho de poder poner por encima lo espiritual de lo terrenal, lo espiritual que lo terrenal.
algo que no necesariamente hacemos. O sea, a veces nuestras vidas más bien se rigen más por lo terrenal que por lo carnal. Y si no hubo una prueba de ello, acá viendo a la primera pregunta que les decía, ¿cuándo es que más buscamos la voluntad de Dios? Lamentablemente suelen ser en momentos difíciles, terrenalmente hablando. No vamos, Señor, por favor, muéstrame tu voluntad porque quiero cambiar y quiero dejar de ser rincón, casi no. Porque quiero cambiar y quiero empezar a hacer, no sé, amar más a mis hermanos, como decía. No suena, no es muy común escuchar decir, Señor, cambia, debería, por cierto. O te pido entendimiento. Entonces suele ser mayormente, lamentablemente, poner por encima o buscar más de Dios en lo carnal que en lo espiritual, que está bien, por cierto, queremos ir al Señor con todo, pero también en lo espiritual, pedirle que Él, o en nuestras necesidades espirituales. Y ahora yendo a la primera parte que les decía, me salté un poco de lo que decía Pablo en el versículo 9, decía, no cesamos de orar por vosotros, y hablamos ya de la voluntad, de su sabiduría e inteligencia. Pero dice antes de eso, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Y Renato ya también ha dicho algunos versículos en los que literalmente el escritor, uno diría exagera, pero de hecho no exagera, ¿no? O sea, es así, ¿no? Pero en estos versículos pasa algo parecido. Por ejemplo, cuando dice llenos, literalmente significa a plenitud, repleto, rebosante, que derrama. Entonces Pablo está diciendo aquí, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que estén completamente, plenamente derramando, o sea, siendo extremadamente bastante llenos del conocimiento de su voluntad. Y más aún, no exagera Pablo, repito, sino trata de ser muy detallante, muy específico. Cuando dice conocimiento, literalmente significa conocimiento preciso, detallado. No es un conocimiento de que, lo vi y ya está. No es un conocimiento de conocer cada detalle de eso. Como, no sé, como un ingeniero mecánico conoce a detalle este motor y lo puede hacer piecitas y lo puede volver a hablar. Conoce cada piecita, cómo se llama incluso, con nombre, lugar, función. O como los doctores y nosotros, bueno, algunos los doctores no conocen todo nuestro cuerpo, pero específicamente de ese órgano, de ese especialista. No sé, el ojo, en el caso de la hermana Melina, ¿no? O no sé, el que es nefrólogo de los riñones, y así, ¿no? Entonces, específicamente esa parte la conoce en función y al menos de todo lo que estudiado sabe a detalle eso. Entonces, Pablo dice acá, en pocas palabras, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, repletos, que estén derramando del conocimiento preciso, exacto, detallado de su voluntad. O sea, y sonaría como que Pablo trata de exagerar demasiado, pero no, o sea, eso es lo que de verdad como humanos necesitamos. Estar completamente repletos y rebosantes de ese conocimiento detallado y específico de la voluntad de Dios. Que seamos recontra llenos y de conocerle a detalle. Y yendo a lo que trataba de explicar, por lo que mencionábamos al principio, de que seamos llenos de ese conocimiento, no un conocimiento que solamente se vuelve especialista en decisiones importantes, sino un conocimiento de su voluntad detallado, preciso en todo, ¿no? Porque dice llenos, no dice de que sean más o menos llenos del conocimiento de su voluntad, o de que conozcan más o menos su voluntad. Pablo dice que recontraconozcan su voluntad. No solo decir decisiones importantes, no solo en problemas, sino de hecho en todo. Por ejemplo, no sé, en detalles, en cómo tratamos a los demás, en cómo tratamos a nuestra familia, en cómo tratamos a los hermanos, que mencionaba acá, en cómo actuamos con los hermanos, en cómo respondemos ante ciertas circunstancias, en cómo nos levantamos, en cómo manejamos, etc. O sea, son detalles que uno dice, no, pero tampoco es tanto, ¿no? Pero de hecho el Señor quiere que nosotros estemos completamente llenos y rebosantes del conocimiento recontra detallado de su voluntad en esas cosas también. En cómo enseñamos a alguien, en cómo ayudamos a alguien, o sea, en detalles que normalmente decimos, pero ¿qué voy a buscar el Señor en esas cosas? ¿No? De hecho el Señor está interesado en otra cosa, ¿no? En cómo pensarlo. No sé ustedes, pero suelo hablar conmigo mismo bastante.
Eso que hablamos entre nosotros mismos, ¿de qué trata? ¿No tiene que ver con ayudarnos a rendirnos a la voluntad de Dios, reflexionar en eso? ¿O tiene que ver solamente con decir cualquier cosa o reírse, ya que no está mal tampoco? Pero hasta en cómo pensamos, hasta en cómo hablamos, o bueno, no sé si lo haga con nosotros mismos, o en cómo trabajamos, algo que tampoco a veces buscamos de Dios, por nuestras responsabilidades, ¿no? Como estudio, como trabajo, cómo me desenvuelvo en casa, si esas son mis responsabilidades. En cada una de mis responsabilidades el Señor está interesado en mostrarnos o en demostrarme su voluntad detallada y en llenarme de ese conocimiento de su voluntad. Y ahora siguiendo al versículo 10, que es el versículo que empezamos leyendo, Colosenses 1:10, dice, para que, a consecuencia de esto, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Resalto esta frase, ¿no? Agradándole en todo, en toditito, ¿no? Así, todo. Decía un pastor que escuchaba, decía, todo viene del vocablo griego, todo, que significa todo. Todo. Y a veces no lo entendemos y literalmente dice acá, agradándole en todo. No dice agradándole cada vez que tienes que tomar una decisión importante, ¿no? Buscando su voluntad. No dice agradándole cada vez que tienes un problema grave y necesitas urgente de su voluntad y de su ayuda. Dice agradándole en todo. En cómo trabajo, en cómo estudio, en cómo me desenvuelvo, en cómo soy padre, en cómo soy hijo, en cómo soy hermano, en cómo soy parte de su iglesia. Con lo que nos mencionaba también Renato en Tesalonicenses. Agradándole en todo. Y volviendo al principio también, con esto que les mencionaba del modelo que utilizan en Disney, de conocer mucho al usuario para agradarle, en la Biblia también vemos que no hay forma de agradar a Dios sin conocer a detalle su voluntad. O sea, ¿cómo puedo agradar yo a alguien si no les ha pasado que cuando es el cumpleaños de alguien, o no sé, el bisabuelo de alguien, o la boda de alguien, y uno se pone como, ¿pero qué le regalo? No se pone a saber, ¿pero qué necesitará? Pero y si le doy esto, y si no necesita, y si ya tiene, evidentemente nos cuesta porque no conocemos mucho a la persona. Entonces nos cuesta encontrar algo que le pueda agradar a esa persona, porque no sabemos si necesita o no necesita, porque nuevamente es imposible agradar a alguien si no conocemos a detalle a esa persona. En el Señor no hay forma, y lo acabamos de ver acá. El Pablo nos decía en el versículo 9 de que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, que podamos conocer su voluntad con lujo de detalles. Y no es un trabajo nuestro, por cierto, es un trabajo de rendición al Espíritu Santo para que Él nos muestre. Él está dispuesto a. Si no lo tenemos es evidentemente porque lamentablemente elegimos distraernos con otras cosas. Porque Él está dispuesto a mostrarnos su voluntad y para que así, como decía en el versículo 10, podamos agradarle en todo. Y al igual que dice acá en el inicio del versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. Andéis, al igual que mencionaba Renato en el versículo que leía, andéis es constantemente, ¿no? Es un presente continuo, estar andando siempre, caminando, viviendo constantemente en torno a. Incluso leía una definición, girando en torno a. Dice acá, para que andéis, para que giren en torno a qué, a agradarle en todo, para que andéis como es digno del Señor, el versículo. Y evidentemente, ¿no? ya para ir terminando, agradándole en todo, en la iglesia, en nuestras casas, en lo grande, en los detalles, en el trabajo, en la calle, en donde sea que esté, que pueda agradarle a Él en todo. Y dice más que incluso agrega en el versículo 10, llevando fruto en toda buena obra, evidentemente fruto espiritual, llevando fruto espiritual, dice en toda buena obra, y como cerrando el círculo, cerrando el bucle, dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Como esta palabra que usa aquí, conocimiento, es la misma, o es el mismo vocablo que se usa en el 9, que decía conocimiento de su voluntad. ¿Recuerdan que lo acabamos de ver? Entonces dice acá, termina el 10 diciendo, y creciendo e incrementando en conocer a detalle y preciso, así un lujo de detalles, a Dios. Y sigue el círculo, ¿no? Lo conozco a detalle. Trata nuevamente, ¿no? Conozco su voluntad, sabiduría, inteligencia, le agrado en todo y lo conozco más. Y así sucesivamente. ¿Qué entendemos con esto? Que incluso no hay transformación
si no hay conocimiento de su voluntad, si no hay rendición en sabiduría, como habíamos leído, si no hay entendimiento espiritual, si no, por el contrario, también hay entendimiento carnal, entendimiento terrenal. Así no hay transformación, y muchas veces nos preguntamos, y soy el primero en hacerlo, ¿o por qué no crecemos? ¿Por qué constantemente estoy en lo mismo? No crezco en conocer más la voluntad de Dios, me sigue costando algunas cosas espirituales. Evidentemente porque de alguna manera no cerramos el círculo, de rendirnos a su voluntad, a su sabiduría, al entendimiento espiritual, para poder agradarle en todo y seguir conociendo. Y así sucesivamente debería ser un estilo de vida. De hecho, es el estilo de vida en el que vivía Jesús. Y lo repetía mucho, porque él conocía al Padre, que el Padre lo conocía a él, y que él buscaba agradarle en todo, no solamente en la iglesia, sino en las calles, no solamente en dar la palabra, sino también incluso alimentar. Jesús sabía alimentar espiritualmente. ¿Por qué alimentar? Porque él también se quería ocupar de todo. No solamente con los adultos, también con los niños. Ese era Jesús, alguien que estaba presto y listo en cada detalle. No se le escapaba un solo detalle a Jesús. Como hombre, por cierto, habiéndose hecho hombre, estamos hablando de y evidentemente ya habiendo resucitado y estando con el Padre, con mucha más razón, ¿no? Y lo vivimos, no se les escapa un detalle, a Jesús no se les escapa un detalle de cuidarnos, de alimentarnos, de estar intentando hablarnos con voluntad, de consolarnos, de acompañarnos, y etc. Les voy a pedir que por favor nos pongamos de pie. Para ir cerrando de nuevo oraciones, intentamos. El Señor está interesado en mostrarse a nosotros y mostrarnos su voluntad a detalle en todo, en todo. No solamente en las decisiones grandes, no solamente en los problemas grandes, sino en cada detalle de nuestras vidas. Busquemos en todo, rindámonos a su voluntad en lo grande y en los detalles, en lo importante y en lo cotidiano, y que Él sea Señor en nuestras vidas, un Señor como tal, en cada detalle mínimo de nosotros, en cada rol que desempeñamos, en cada actividad que hacemos, y sobre todo, incluso, hablando también de lo que mencionó el hermano Renato, el ser un buen hermano en nuestra iglesia, que Él sea Señor en eso, y que Él pueda mostrarnos su voluntad de cómo serlo, ¿no? Porque definitivamente cada uno es distinto, y el Señor está interesado en usar esas nuestras diferencias. Estoy hablando, por cierto, de personalidades y de todo eso, en su gloria, o para su gloria. Entonces, tengamos una oración, hermanos, y luego entonamos un coro de reverencia. Amoroso Padre Celestial y Señor, y gracias, Señor, por lo que nos hablas en tu palabra y por habernos dejado, Señor, para tu iglesia y para cada uno de nosotros. Perdón, Señor, porque en definitiva estamos lejos de ser buenos hermanos, Señor, en la iglesia, o de amar como tu palabra nos llama a hacerlo, como también, Señor, a veces simplemente te buscamos o te permitimos ser, Señor, y a veces ni eso, en decisiones grandes o en momentos grandes. Quizá muchas veces para simplemente buscar tu bendición a una decisión grande que vayamos a tomar, y no para rendirnos a esa tu sabiduría, y no para rendirnos a ese entendimiento espiritual que quieres para nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que puedas guiarnos y que podamos, Señor, o nuestros corazones puedan entender que tienen que rendirse completamente, Señor, para poder a partir de ello conocer tu voluntad y ser, como se mencionaba también en la meditación anterior, Señor, un hermano con amor verdadero, con ese amor genuino que tú, Señor, nos pides ser. Y gracias, Señor, nuevamente por los hermanos que están aquí en tu iglesia, que podamos seguir tu voluntad, Señor, en ello, y que podamos hacerlo, permitirte ser, Señor, en cada detalle de nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Entonamos el himno número 224. El himno número 224. Cristo el bendito Salvador, eres mi paz, mi luz, mostrarme su infinito amor.
Hagamos una oración final, hermanos, para despedir este servicio. Hermano Vicente, por favor, podría dirigirnos en esta oración. Muchísimo Dios, te damos gracias, Señor, por el privilegio de tener en tu iglesia. Gracias por la enseñanza de nuestros hermanos, que sea de crecimiento para cada uno tuyo, Señor. Señor, todo nuestro amor y nuestro Padre, Señor, cuídanos de las cercanías, con nuestra voluntad. De nuestra obra, Señor, que amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga.